Buenas tardes a todos, ya estamos en directo y como estáis viendo, hoy en Tricteando nos va a acompañar nuestro David Caravantes, que hace mucho tiempo que no coincidía con él y hoy justamente hemos podido conectar nuestras cámaras y hemos podido estar charlando apenas 5 minutos antes de empezar, pero nos hace una tremenda emoción poder estar aquí. Oriol, buenas tardes. También vemos que ya tenemos algunos invitados. Así que vamos a dar el paso a la imagen que tenemos para poder hablar con David. Creo que ahí están las transiciones. Buenas, David. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¡Qué Muy ilusión! bien, es verdad lo que decías, que teníamos desde aquella vez que quedamos rápido antes de que cogieras el tren, no sé si fueron 10 minutos o qué. Sí, sí. No creo que fuera más tiempo. No hemos vuelto a coincidir en ningún evento por lo del tema de la pandemia y el rollo de que no podemos quedar de forma presencial, así que cuando planteabas esta charla, vamos, yo creo que era uno de los mejores reencuentros que nosotros podíamos tener. Y bueno, si ya tenemos a gente tan crack como Oriol aquí conectado, además sé que ha hablado de ti no sé si ha sido en la radio, porque yo luego ya he visto lo que es el programa enlatado, hablaba de ti, ¿no? Bueno, Antes. es una entrevista que ha salido desde la agencia F, que la ha sacado la COPE, creo. Y es un Bien. artículo en el que sí que habla, bueno, pues eso saca Andrea, los profes que hemos empezado un poco a esto del Twitch, que yo he de reconocer que fue un reto, es decir, fue un reto. Ya sabes que David, Camilo, de los retos, pues bueno, a veces dependiendo de qué me sumo, ¿no? Y estuve visitando, o sea, asistiendo a varios eventos de los de Twitch, de entre profes, y bueno, eso que dices, esto de Twitch, luego estuve viendo lo de Byte, también oí en la radio que había, pues que ya los adolescentes no estaban viendo la tele, que entonces se me ocurrió un día en clase preguntar, oye, esto de Twitch, ¿alguien qué me cuenta alguien? Y me dijeron, hombre, pues sí, mola mucho tal, no sé, bueno, y no sé cómo, al final me vi entrando, averiguando cómo se gestionaba todo esto y diciendo, bueno, pues venga, si me ayudáis, vamos. Mira, también nos acompaña ahora Montserrat Jiménez. Hola, Monse, encantada. Y diciendo, pues venga, bueno, vamos, quizás para marzo hago alguna cosa. Y luego, pues el hecho de la pandemia y de estar encerrados en Valencia, pues nos llevó que se adelantó antes. Y ahora digo, pues nada, es un buen momento para poder hablar con personas con las que no nos vemos, pero que cuando nos vemos es como si no hubiese pasado el tiempo, porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta nuestra profesión y aprender siempre cosas nuevas. Y bueno, y como todo a veces parece muy perfecto, que es como deben de hacerse bien las cosas, pero mi propósito fue pues un poco mostrar el proceso de aprendizaje. La primera emisión, si alguien entra, que está subida en el canal, pues se corta porque la wifi no era buena ese día, bueno, todo era bastante desastroso. Y era todo muy a mano y luego pues hemos aprendido pues a interiorizar también el chat, que aparece por aquí, va a ir subiendo. Se nos ha desajustado un poco las imágenes de la cámara y la captura. Bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo. Y esto de entrevista lo tenemos que quitar, pero en estos días de Pascua la verdad que no ha habido, porque en realidad no van a ser entrevistas, son como una charla. Así que David, lo primero que nos gustaría es que te presentaras, es decir, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Cuéntanos, ¿qué es de ti? ¿Qué es de mí en este momento? Bueno, sigo en Claro. la Universidad Complutense, eso yo creo que va a ser mi centro, mi institución para toda la vida. Es verdad que había hecho algunas estancias. La primera fue en el Instituto Ingenio, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Mm. 2015. Luego estuve en la Universidad Rey Juan Carlos, también haciendo una estancia cuando
cuando disfruté de un periodo sabático, de un año de permiso sabático, y luego lo terminé, recuerdo todo julio, en la Universidad de Valencia. Así que imaginaros mi vínculo con otras universidades, pero creo además dentro de poco va a ser así, que ya mi destino final va a ser la Universidad Complutense. Ahí he ocupado distintos cargos y ahora en la actualidad soy asesor del Vicerrectorado de Calidad y coordinador del campus virtual, que yo creo que eso es a lo mejor la parte más importante, porque el campus virtual de la Universidad Complutense empezó con un proyecto piloto en el 2002, se hizo luego realidad en el 2003 y desde entonces he estado ahí unido con distintos cargos dentro del campus virtual, pero yo creo que ha sido el reto más importante que enfrentar. Y bueno, cuando decías lo de esa primera sesión que tú has tenido con Twitch, que a lo mejor no había salido tan perfecta como uno esperaba, pues me ha hecho venir, vamos, en la cabeza, me han saltado algunos de los errores que yo también tuve y virtual también, y que nos hizo aprender. Y que bueno, si igual que Twitter tiene esa opción de recupera tu primer tweet, si Twitch hace lo mismo y hace recuperar la primera grabación, estoy convencido que no será no será tan desastrosa como me dice, simplemente algún corte, eso es normal. O si hubiera algún sistema que recuperara cuáles fueron mis fallos en el campus virtual, seguro que habría más de uno al principio, pero fue una auténtica acción. Y eso, para los que nos estén viendo en otro canal ya grabado que no sea Twitch, pues yo les puedo decir eso. Lo que hay justo detrás, la captura de pantalla que me has enseñado tú, Ángels, antes, con todo lo del OBS y demás, demuestra que sí que hay muchísimo trabajo detrás y que se van a realizar muchas de las reuniones y de la comunicación que nosotros vamos a hacer se va a llevar a cabo ya por esta vía, por Twitch. Yo recuerdo que hay unos compañeros de la Facultad de Informática que planteaban este sistema para dar unas sesiones en un título propio de competencia digital con Ecuador. O sea que, como siempre, igual que te pasó con Flipgrid, de la que eres embajadora, siempre ha sido por delante. Yo me pongo a tus pies para aquellos que me estén escuchando. Eso, Ángel es una de las personas referentes en la educativa. He dicho lo de Flipgrid, pero bueno. Bueno, David, pero hoy... Nada, que hoy es una conversación entre nosotros y eso está muy bien, está muy bien. Sí, pero tú me has dicho, preséntate, pero claro, yo me presento, pero en comparación con la persona que hospeda esta emisión, vamos, de verdad que estoy convencido que este canal va a seguir creciendo. Así que eso, ya que yo he hecho la presentación y que te he presentado a ti, porque hay muchas veces que no queda bien que uno hable de sí mismo, si quieres, cuando veas, empezamos eso. Por supuesto. Hablar. No, sobre todo me encanta que hayas... bueno, primero, ya sabe la audiencia y tú lo sabes porque hemos estado a 45, te he dicho, vale, conectamos, pero no hay una secuencia de preguntas, no hemos hablado de qué vamos a hablar, ni simplemente te dije, bueno, un título, y tú me dijiste es innovación docente en el ámbito universitario, que me parece genial porque, claro, la gran mayoría de las personas con las que coincides, con las que contactas, pues están en secundaria o están en bachillerato, pero el ámbito universitario, que es algo que puedes relacionar, pero no siempre has tenido ese contacto, con lo cual para mí el tenerte hoy y el poder tener esta visión no solo de la primaria o la secundaria o en infantil, sino también del ámbito universitario, es fantástico, porque es donde a lo mejor el alumno, en teoría, ya tiene que tener su identidad digital, ya tiene que tener muy claro toda una serie de competencias esenciales de tecnología, aparte de su competencia digital y su identidad. Y me gustaría saber si durante la pandemia tú crees que eso ha sido así.
¿Cuál ha sido tu experiencia un poquito ahí en la pandemia? Vamos a decir eso, que efectivamente no se había hablado previamente de lo que íbamos a comentar y de verdad que esta pregunta encaja justo con lo que nosotros hicimos durante la pandemia. Mi grupo de investigación está localizado en la Facultad de Educación, en el Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, y su decano, que es Gonzalo Jover Olmeda, planteó eso al grupo, que es Cultura Cívica y Políticas Educativas, que se había encontrado con un problema muy grave, y es que por mucho que consiguiera adaptar, entre comillas, la parte presencial que no se pudo hacer por el tema del COVID con las aulas y ese día a día de nuestros alumnos que llenan la ciudad universitaria, él lo intentó realizar con todo lo que es el campus virtual y lo consiguió, pero había un tema, y es las prácticas. Era el tema de las prácticas, de esos futuros maestros que no iban a poder hacer las prácticas. Se llegó a un acuerdo en todas las universidades de la Comunidad de Madrid, me imagino que esto de instituciones sería igual, que tendrían que hacer algo para compensar eso. Y en el caso, además, se determinó, bueno, aquellos que hubieran ido unas determinadas horas antes de la pandemia, o vamos a intentar reconocer, pues a él se le ocurrió que una de las formas para compensar esa falta de prácticas es desarrollar una actividad formativa, así lo denominó, que supusiera créditos de libre elección de esas asignaturas optativas que ahora los planes de estudio se pueden realizar mediante otras tareas, y realizó una actividad formativa de competencia digital, lo llamó así, competencia digital para la práctica docente. Muy bien. Lo que vimos, claro, los resultados fueron muy buenos. Me parece que se apuntaron cerca de 700 estudiantes, luego desarrollaron unos 500, y lo importante en relación con la pregunta que hacías es que utilizábamos la herramienta DICCOM. No pudimos utilizar la de DICCOM Edu porque aún no eran profesores, utilizamos la de la ciudadanía para ver cuáles eran sus necesidades. Le hicimos un pretest y un posttest para ver cómo estaban, y sí que es verdad que esos alumnos que deberían ya de venir formados con competencia digital de primaria y secundaria, pues bueno, dentro de DICOM vimos ese marco de referencia que tiene Europa a nivel de la ciudadanía. Ya digo que no fue para los profesores, sino pensando en eso, en unos estudiantes que iban a ser futuros profesores. Pusimos DICOM y algunas actividades relacionadas. Hubo un taller, una actividad P2P, para que aplicaran eso de la ciudadanía al ámbito educativo, y lo que vimos es que sí que estaban relativamente bien formados. Aún seguimos ahí, tenemos el programa estadístico R funcionando para poder transmitir los resultados, pero lo que podemos decir es que sí que tenían competencia digital. De los niveles podrían estar en un nivel intermedio, o sea que los alumnos que venían y que están formándose para ser futuros profesores estaban en una competencia más o menos intermedia, y demuestra que vosotros estáis haciendo una muy buena labor en las etapas previas. ¿Qué es lo que nos ocurre? Yo creo que muchos habrán pensado lo mismo, incluso nosotros como alumnos, es que la universidad era algo completamente distinto. De hecho, no depende del ministerio, solo hay dos universidades que dependan del ministerio, que es la UNED y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y lo que veíamos es que la universidad era algo completamente distinto, que podían haber estado utilizando herramientas en primaria, secundaria, incluso mucho antes en infantil, y luego eso, se llegaba a la universidad y es como si fuera algo completamente distinto, no tuviera nada que ver con lo que se había estado haciendo previamente. Y nosotros hemos mirado mucho lo que hacéis y lo que venís haciendo desde primaria y secundaria para dar la continuidad, para que desde la universidad existiera una continuidad de aquello que ha funcionado y que ellos han trabajado. Los estudiantes han trabajado mucho colaborativo, han utilizado las herramientas informáticas. ¿Y por qué cuando empezaban ya con la universidad se paralizaba completamente? No tenía sentido.
Así que ya te digo que hemos mirado mucho lo que vosotros habéis estado haciendo durante, yo creo que llevas innovando más de 15 años, pues hemos estado viendo qué era lo que se hacía en las etapas previas para poder aplicarlo nosotros. Eso, lo que hemos visto dentro de la Facultad de Educación es que los estudiantes tenían un nivel intermedio, que su autopercepción, esto sí que es muy interesante, muchas veces es más baja que luego el resultado que le daba el test. Ellos creían que tenían un nivel en muchas ocasiones mucho más bajo, y lo que sí que hemos podido demostrar es que cuando se le daba el curso, su autopercepción aumentaba. Y fijaros que era un curso gratuito de 50 horas que lo podía hacer gente del grado y del máster, y con 50 horas ya veíamos que una vez que lo englobábamos dentro de un marco competencial, ellos iban aumentando su autopercepción de competencia digital. Pues eso es muy interesante, porque entonces realmente muchas ocasiones quizás si fuese a ver, no podemos extrapolar, pero si lo hiciéramos, quizás la percepción de nuestro alumno, de los alumnos en muchas situaciones, es que no saben, quizás porque no hemos evidenciado esas capacidades, digamos, más competencialmente, para que sí sean o se den cuenta de lo que sí que han aprendido. Claro, pero eso nos ocurre también con los profesores. Nosotros tenemos la herramienta DICOM Edu, que es el marco referencial de Europa, que años se estuvo desarrollando desde el INTEF y que se publicó en julio del año pasado. Y nosotros ya tenemos la experiencia de haber pasado DICOM Edu a que es el grupo de salesianos de Ecuador, a 13 universidades públicas de Perú, a través de un programa que se realizó con UNESCO y ESAL, y lo que estamos viendo es que en muchas ocasiones los propios profesores tienen una autopercepción también inferior a la que luego le dan los resultados de la encuesta. DICOM Edu, además, lo que hace es, antes de empezar a realizarte las preguntas, te dice: oye, ¿tú en qué nivel estás de estos 6 que te pongo? El profesor. Eso es, el profesor lo incluye, luego se hacen las 22 preguntas, se le vuelve a hacer la cuestión de, bueno, ahora ya que te he hecho esas 22 preguntas, ¿en dónde te pondrías? Lo normal es que sería igual o mayor, pero sí que estamos viendo que en muchos casos, cuando ve las preguntas, dice: oye, que yo tengo menos nivel. Acto seguido llega a la puntuación y se ven que están, a lo mejor, nosotros hemos visto que pueden subir 2 o 3 niveles de lo que piensan, que ellos estén en un nivel 2 y que luego, cuando con las respuestas de las preguntas, estén en un nivel 5. Creo que no nos valoramos tanto como deberíamos. Yo creo que sí, que has dado en la clave en eso. Sí, yo creo que ahí quizás es una situación más, digamos, no histórica, pero sí un poco cultural, ¿no? El hecho de, bueno, no sabría, ¿no? Es una de las cosas que a lo mejor sí que se podrían más discutir, si es más un hecho cultural, social, el hecho de, bueno, no te pongas muy bien porque si no puedes salir más, o esa percepción de, bueno, mejor me pongo un poquito por debajo porque siempre voy a aceptar más reconocimiento positivo que si luego es negativo. Entonces ahí entramos en grandes situaciones. La verdad que habría que plantearlo, no sé, lo podríamos investigar. Una de las cosas que has comentado en la presentación me ha resultado llamativa, el hecho de que una parte del equipo, si no recuerdo mal, una sección de profes de la Universidad de Informática ya está planteándose el utilizar este canal Twitch para impartir una serie de clases, según me comentabas. Sí, eran unas clases, era de eso, era del curso que se había desarrollado para los salesianos de Ecuador. Teníamos el problema de las grabaciones. Nosotros utilizamos un sistema de pago, y el profesor de esa clase es el director de la oficina de software libre de la Universidad Complutense de Madrid, y el otro profesor es el asesor del vicerrectorado de tecnologías y sostenibilidad. Y entonces nos plantearon claramente que podían pasarse a
a Twitch sin problema. También es verdad que pensando en que habíamos realizado una secuencia en la que se grababan todas las sesiones en herramienta que tenemos dentro del campus virtual, que es de pago y que cada vez supone más gasto de dinero, se les dijo eso, que si podían seguir la misma secuencia, que por favor que lo utilizaran. Ya no recuerdo si sí que se hizo una prueba o al menos sí que se enseñó a esos profesores las posibilidades de Twitch. Yo lo veo igual de claro, además creo, por eso te decía que te sueles adelantar. Si con lo de Flipgrid tú lo que intentabas conseguir es el empoderamiento de esos estudiantes, yo creo que con Twitch y todo el OBS, ese movimiento del OBS, que la Complutense ya están viendo cómo colocar las cámaras para ir grabando y retransmitir en OBS, te has adelantado a lo que la gente ahora piensa que Instagram es el futuro, y yo estoy viendo claramente que la forma de comunicación y la comunicación de los profesores se puede hacer a través de Twitch. Yo sé que Oriol, que está hoy asistiendo, él ya tiene su canal de Instagram con muchos profesores y está apostando por eso, pero este sistema, el de Twitch, yo creo que va a superar, y a nuestros alumnos les va a pasar lo mismo, van a hacer retransmisiones. Es que estoy convencido, igual que te decía que cuando venían esos alumnos de primaria y secundaria, nosotros cortábamos en la universidad como si fuera algo completamente distinto. Lo que nos pasaba en muchas ocasiones es que nosotros, como profesores de universidad, teníamos dificultades para a lo mejor realizar grabaciones en los vídeos, y el alumno está acostumbrado a realizar secuencias de vídeos, a poner cortinillas. Claro, ellos están acostumbrados a comunicarse con otras personas a través de vídeo y con algo que sin mucho esfuerzo da unos resultados muy llamativos, y nosotros eso, pues seguíamos pensando en pizarra, o nosotros nos tenemos que adaptar a los niveles que ellos traen de primaria y secundaria a nivel de competencia digital. Nosotros como profesores deberíamos de tenerlo, y tenemos que adaptarnos a cómo se comunican ellos con el resto de compañeros, y yo con Twitch va a ser una de las herramientas que ellos también. Claro, a mí me llama la atención, ¿vale? Porque yo sí que es verdad que a mí me ha ayudado el alumnado que lo utiliza y que a veces sí que se pasan. Ahora, pues aquí en Valencia, recuerda que empezamos más tarde la Semana Santa y estamos en vacaciones. Hasta el martes no volvemos. Por eso, ni ayer ni que estuvo Vise, ni hoy, pues seguramente entrarán. Pero sí que es verdad que han estado entrando en algunas sesiones, sobre todo las primeras. Porque les llamaba un poco la atención ese hecho, ¿no? De intentar utilizar algo que es recreativo, porque es para jugar, es gamer, para una cuestión que no tenía en un principio mucho que ver, ¿no? Para hablar sobre educación, para hacer pequeñas píldoras de cómo utilizar algunas herramientas, o para conversar con compañeros acerca del mundo de la educación. Pero también decían, bueno, no es lo normal, pero es cierto que puede ser interesante, puede haber cabida. Es decir, no decían que no, literalmente. Entonces, el único miedo quizás por parte de estos nuevos canales o estos nuevos medios es el poder gestionar, cuando no son todavía personas adultas, ¿no?, los comportamientos. Que en una clase o en un Instagram pues también pasa igual cuando estamos trabajando con las redes sociales, que tienen que tener una edad y que tienen que tener más esa conciencia de, sobre todo, identidad digital. Yo creo que es uno de los puntos débiles que yo sí que le veo. No sé cómo lo ves tú. Pues que ellos están, por mucho que nosotros queramos hacer todo lo contrario para que cuando lleguen a casa no se conecten y que jueguen un rato, lo van a hacer. Y si ellos están ahí como alumnos y luego fuera de la clase van a estar en Twitch, al menos nosotros como profesores tenemos que saber qué es eso de Twitch, no confundirlo con Twitch, que eso yo ya lo he oído. Pero Twitch es lo de poner un tweet, como lo... Sí. Vamos, es muy, muy habitual, y nuestros alumnos van a estar por la...
o hacen retransmisiones, o muchas veces no lo sabemos, pero algunos de nuestros alumnos son referentes a nivel de esta red social. El que más sabe de identidad digital, yo creo, es Oriol. Él es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y además es el coordinador de toda la innovación educativa de esa universidad. Claro, nosotros trabajamos siempre con mayores de 18 años dentro de la universidad, pero nosotros como profesores podríamos pedirle al alumno que comunique, pues no sé, estoy pensando en sistemas para evitar el bullying o todo lo que se pueda, el alumno, si no recuerdo qué edad necesitan para estar en Twitch, pero que a lo mejor ni siquiera los profesores tenemos que ser los que realizamos esos vídeos en Twitch, sino que sabemos que es una herramienta pensada, como tú bien dices, para el tema recreativo, pero nuestros alumnos le pueden dar otra opción pedagógica con otras personas. Por eso tenemos profesores, aunque no los utilicemos, tenemos que conocer las herramientas. A mí alguien me dijo hace mucho tiempo, con las redes sociales exactamente lo mismo. Tienes que estar, porque tienes que saber qué es Twitter, que a lo mejor luego no vas a producir mucho, pero bueno, al menos tienes que estar y saber lo que hay, porque tus alumnos se van a comunicar en Twitter. Te estoy hablando a lo mejor del 2007, en ese momento la gente se daba las manos cuando decía que Instagram no se podía utilizar para la educación, y yo creo que ahora nadie duda de eso, de TikTok, que yo cada vez le veo más posibilidades también a la herramienta de TikTok de una forma educativa. Esos filtros, estoy convencido que pueden servir para que nuestros propios estudiantes hagan campañas y ayuden a otros estudiantes. No sé la edad, a lo mejor, Ángel, tú sí que sabes la edad mínima. Por ejemplo, no, la mayoría son 13 en todas las redes sociales. Entonces, yo, por ejemplo, en cuarto este año han hecho en Navidades, la tarea que tenían era hacer un TikTok sobre los restos o los edificios modernistas que tiene Valencia, introduciendo una cuestión, y bueno, pues hicieron los TikToks de un par de minutos, los combinaron, y sobre todo ahí pues el tema de los filtros y el tema pues de ir acompañando el grabar lo que estás diciendo, que tenga una correlación con la imagen, y es esa creación de contenidos también, evidentemente. Y Twitch pues pasa un poco lo mismo, es decir, desde pues, a lo mejor de transmitir un partido que estén jugando en el videojuego y ahí valoras la expresión oral, como cualquier entrevista o cualquier otro de los juegos, y te hacen el storytelling. Es que en realidad las opciones son muchas. Y es un poco, David, lo que tú estabas comentando. Sí, como docentes yo creo que tenemos que estar o saber qué es y cómo lo están utilizando para, bueno, llegar y a lo mejor proponerles algo diferente desde esa herramienta y sacarles del área de confort para ir generando, y sobre todo estar pendientes de ese cambio para poder a lo mejor estar ahí. Eso es así. Y eso creo que es un poco en el ámbito en el que te mueves en esa innovación, ¿no? En el grupo de investigación, el estar pendiente de qué es lo que está sucediendo para poder llevar al aula a esos futuros profes. Yo creo que el último artículo que publicó una compañera, ella es especialista en el tema de la competencia digital y ha revolucionado toda la sociedad española, y como se puede aplicar a otro tipo de programas, pues yo creo que incluso ha conseguido más repercusión. Ella lo que ha publicado recientemente junto con otros miembros que son de fuera del grupo es el análisis de lo que está ocurriendo en Twitter mientras se está visualizando el programa de la isla de las tentaciones. Ese programa pues tiene representación en otros canales, en TV, me parece que es Ex on the Beach, y luego además de la playa me parece que hay en la nieve en Nueva York. Me parece que Antena 3 a través de la plataforma de esta 3 Player también hace otra
otra isla, es muy, muy habitual. Y entonces ella lo que ha estudiado ya lo había hecho previamente con Juego de de Tronos. Tronos. Lo que se comenta a la vez que se está viendo Twitter, porque eso es una de las herramientas que más se utiliza, el comunicar lo que se está viendo lo que se está viendo en la tele. Hay un futbolista muy famoso y es principalmente famoso por lo que pone en Instagram cuando está viendo ese programa. Sí, nosotros nos dedicamos principalmente al tema de la competencia digital, pero ya os digo que mirando sobre todo lo que se hace en primaria y secundaria. Yo recuerdo que la primera vez que yo participé en un proyecto de innovación pedagógica era en primero de BUP, cuando vienes, bueno, BUP no sabrán ni lo que es, muchos de los que nos estén escuchando, es la etapa anterior, cómo se denominaba, había esos anchos de BUP y luego ya hacíamos COU para entrar a la selectividad y yo recuerdo que eso, una profesora además, lo recuerdo perfectamente, sigo teniendo esa carpeta e intentaba enseñar de una forma distinta, era biología y nos planteó eso en primero de BUP, que yo creo que tendría pues eso, 14 o 15 años, un proyecto de innovación pedagógica y sin embargo en la universidad no había absolutamente nada. Eso sí que nosotros lo tenemos estudiado y fue en 1999 cuando se empieza a escuchar lo del proceso de convergencia europea, que en el caso de la Universidad Complutense de Madrid saca una cosa que son los proyectos de innovación docente. Entonces incluso daban dinero en cuestión de millones de las antiguas pesetas antes de que llegaran los euros para facilitar lo que vosotros llevabais haciendo toda la vida. Hay que pensar que nosotros hemos tenido en la Universidad Complutense de Madrid un plan de estudios de Derecho, 50 años, me parece que era del 50 y tantos, y no sé si la primera vez que se cambió fue en 2000 y pico. Entonces nosotros siempre hemos mirado a primaria y secundaria y desde aquel momento que es 1999 donde se instauran los proyectos de innovación, ahora nosotros, por ejemplo, en el vicerrectorado en el que estoy, nosotros estamos comprometidos a sacar todos los años una convocatoria antes se llamaban proyectos de innovación y mejora de la calidad docente, ahora proyectos de innovación en 2 categorías, en docencia y gestión, porque el profesor además es que lo aplica directamente al aula y si quieres ser luego profesor funcionario o promocionar dentro de las figuras de profesor contratado, necesitas tener proyectos de innovación. Es la clave y vosotros teníais esa clave, nos la enseñabais, pero nosotros no os hacíamos caso, decíamos, no, eso para etapas previas. Luego, cuando venga aquí, alguien que se estudie los apuntes o el libro y se le hace el único examen, eso ya con el Espacio Europeo de Educación Superior, que está totalmente integrado en el sistema universitario español, ha cambiado, pero eso, os miramos a vosotros y seguimos mirándoos todo lo que hacéis, porque sois los que formáis a los alumnos que luego nos llegan y porque es necesaria esa competencia. La verdad que muy bien, no puedo decir otras cosas. La verdad que es muy interesante. Todo el tema que comentabas del artículo lo buscaremos para compartirlo posteriormente en el artículo de tu compañera, porque la verdad que toda esta vinculación entre lo que estamos viendo, las redes sociales, la narrativa que surge de ahí, al final es esa comunicación transmedia que es lo que va generando todo ese contenido y ese conocimiento. De alguna forma que trasciende a un momento y en un único lugar. Entonces eso es un poco sobre lo que esta sociedad debería también de ir trabajando hacia futuro, ¿no? Es decir, todo el tema, como os hemos estado hablando antes, de competencial, el hecho de esta creación de contenidos a través de estos medios en los que si utilizas cosas que tienen derechos de autor, pues vas a estar vetado, las imágenes, todas estas cuestiones de creaciones.
al final tienen que estar asumidas por el creador, y en este caso es el alumno. Le estamos dando esa capacidad de crear al alumno y de convertirse en el protagonista de alguna forma en el hecho, porque él decide cómo presentar el contenido. Entonces, ahí es un reto el que tenemos, no solo desde la universidad, sino desde la secundaria, el bachillerato, sobre todo. El dar esos campos para que luego puedan continuar desarrollando esas competencias. El artículo es muy fácil de encontrar. Ella publicó en una revista de acceso abierto, de Open Access. Es muy fácil, se llama Alba Torrego, y si se pone la isla de las tentaciones, es que ha tenido repercusión en medios de comunicación nacional e internacional, y a nivel de la prensa escrita también, por el tema eso de transmedia. Nosotros pensábamos que simplemente eso, íbamos a nuestra clase, dábamos el tema que tocara y nos íbamos, pero no, luego hay desde apuntes que se colgaban en sitios para la descarga, a grabaciones que se realizaban de forma sin el consentimiento del profesor. Estamos hablando, yo pertenezco a la Facultad de Medicina y no sé si en esta facultad se realizó, pero sí que yo tengo constancia de que en muchos casos los alumnos se repartían las clases a las que ir, de manera que eso se iban rotando, y lo que le pedían era la grabación de... Uno se encargaba de hacer la grabación del profesor y luego lo pasaba. Nosotros no podemos luchar contra... Hay algo detrás de esas clases, así que lo que decidimos es, bueno, pues en vez de que cuelguen los apuntes y que tenga que ser de forma ilegal y que incluso les paguen, les pidan dinero y que paguen a esas personas que los han escrito, pues los profesores, casi todos utilizamos el campus virtual de la Universidad Complutense para poner los apuntes, y antes de que vayan a coger y que nos graben sin consentimiento, nosotros en todas las aulas tenemos la cámara, le damos a grabar y ya está. Nosotros solo nos pudimos adaptar si vemos, y en aquel momento sí que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando detrás, y entonces eso, se colocaron contenidos en campus virtual y los vídeos, las grabaciones, antes de que alguien cogiera un móvil, que me recuerda a cuando se hacía de forma ilegal en los cines, que se veía así con un mal audio, pues ahora se hacen las grabaciones de forma oficial, se dispone luego al alumno y ya está. Y si hubiéramos querido no adaptarnos a eso, pues estaríamos abocados al fracaso. Así que otra de las veces que hemos mirado lo que quería el alumno para nosotros coger y adaptarnos a sus necesidades. Claro, la verdad que es una situación novedosa en relación a secundaria, ¿no? Porque sí que es verdad que en secundaria o en bachillerato las clases, entre comillas, son menores, por lo tanto la asistencia pues mayoritariamente es obligatoria. Durante la pandemia pues la adaptación ha sido utilizando determinadas redes, o bueno, determinadas más que redes, determinados programas de videoconferencia, pues nosotros en el Office 365 y el Teams, evidentemente, por la integración que tiene y el acceso, con lo cual ya son estancos o sitios estancos en los que una vez que entra el alumno queda totalmente bloqueado y queda bajo el paraguas de una cierta protección por el hecho de que son menores. Y la verdad que el tema de las grabaciones pues era sistemático también en ese sentido, más que nada porque bueno, es una forma también de atender a la diversidad o a las necesidades de cada uno. Un día puedes no estar al 100% y el alumno puede luego recurrir a esa grabación, volver a ver el concepto, volver a ver la explicación para que quede más claro y de alguna forma ir desarrollando o asimilando esos contenidos.
pero fue una claro. situación de hoy para mañana en muchos de los casos. Eso lo hemos estado comentando con las personas que van viniendo a estas conversaciones. Y el hecho... Pero claro, pero piensa que nosotros, bueno, no sé, que os venga a la cabeza profesor de los que nos diera clase en su momento de universidad, era impensable que él se grabara, No, no, sí, porque sí. pensaba que ese conocimiento era solo suyo, que cuando se cerraba la puerta de la clase era como su pequeño reducto en el que con libertad de cátedra podía decir lo que quisiera. Y la Universidad Complutense eso tiene cerca de 7.000 profesores, cerca en algunos años de 100.000 estudiantes, y cuando nosotros empezamos a poner el campus virtual en el 2003, yo recuerdo que había una serie de noticias en Tribuna Complutense que iba diciendo: en el año 2003-2004 se han apuntado, pues no sé, de los 7.000, 300, y era un logro, porque en el 2003 hubiera 300 personas. Era impensable que un profesor se grabara y que dispusiera luego los contenidos en el campus virtual, y ahora es que no quedaba otra. Tuvimos que dar las clases desde nuestra casa. Y ya eso, muchos de los profesores que se grabaron vieron las posibilidades, bueno, pues a lo mejor esto que he dado se puede quedar grabado, se lo difundo, y eso, pensando muchos de ellos, que es algo que ocurre bastante a menudo en la universidad, es que los propios profesores, si tienen familia, hijos pequeños, nietos, sobrinos, que ven cómo se está dando clase ahora en etapas preuniversitarias, ven que no pueden estar Alejados. fuera, porque, claro, vosotros estabais acostumbrados Claro. perfectamente a hacer exámenes online, a hacer seguimiento, y en la universidad, pues la verdad es que estábamos acostumbrados a ese examen presencial, que luego se quede guardado el papel por si nos pide la agencia acreditadora de los títulos realizar un seguimiento, y nos hemos adaptado muchas de las cosas que habéis desarrollado y que los profesores veían, pues ya Se nos va, David, se nos ha ido el audio, David. el mío, nada, Ahora, no hay no, ya está, ya. problema. Ahora, ya está. Vale. Repite un Nada, yo poquito, me he venido. repite un poquito lo que, a partir Okay. de los exámenes, no hay ningún problema. Nada, eso, que nosotros estoy aquí conectado con lo que es el router para que no se cortara, porque también hemos aprendido a eso. Hemos tenido que adaptar en la universidad todas las aulas. Yo ahora estoy en casa y sé perfectamente eso. Mejor no me conecto con el router. Ahora, con todas las necesidades que hay, pues se podría cortar. Lo que decía era eso, que a nivel de la universidad nosotros estamos acostumbrados a hacer exámenes presenciales, que queden guardados los exámenes por si nos piden las agencias acreditadoras autonómicas o la Agencia Nacional para verificar los títulos, que esos exámenes se han realizado de forma correcta. Entonces, hubo incluso mucha controversia en algunas titulaciones, que como algunas carreras de la Universidad Complutense de Madrid se iban a poder evaluar con herramientas que fueran online. Así que volvimos a mirar en etapas preuniversitarias y vimos que no había absolutamente ningún problema, y muchos esos tenían hijos que lo estaban haciendo, le han pedido mucha ayuda a los hijos, incluso para conectarse. A nosotros conocemos Teams como Mies, como profesores que hemos trabajado mucho con Microsoft, pero hay personas que no sabían que ese programa que se les abría cuando arrancaba el ordenador, si era de Windows, servía para dar clase, y que es en un año, vamos, ha evolucionado en un año. Recuerdo que Belén Gancedo, la responsable de Microsoft Educación en España, decía eso, que se ha tenido que avanzar en un año a nivel tecnológico lo que hubiera costado a lo mejor 4 años. Estoy pensando, y me imagino que a ti te ocurrirá lo mismo, en los breakout de Teams, la herramienta de pasar lista, el fondo para cuando estuviéramos en
en nuestra casa que lo pudiéramos difuminar o Mm, incluso adaptarlo. Y bueno, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero a nivel, sobre todo a nivel de la salud, claro, mi departamento es del tema de preventiva y de epidemiología, es salud pública y materno-infantil, entonces, claro, nosotros sí que estábamos ahí de lleno, pero también la educación. Yo creo, perdón, que salud, educación y el tema laboral ha cambiado radicalmente con el tema de la pandemia. A nivel emocional también ha cambiado, pero en la educación, como casi todos estamos inmersos en ese ámbito, pues nos hemos visto afectados de alguna manera. mm. Sí, sí, la verdad que comparto contigo todos los ámbitos que han cambiado y sobre todo yo creo que ha cambiado también un poco la mirada con la que la tecnología entraba en el aula. ¿No? Es decir, yo creo que ha quedado patente que la tecnología ayuda, que puede discriminar, eso está clarísimo, no vamos a discutirlo, pero que si hay un buen uso ayuda y que hay muchas cosas que ayudan, ¿no? Porque si no hubiese sido pues un poco difícil poder mantener una educación entre comillas abierta sin la ayuda de la tecnología. Llega a pasar, pues lo que comentábamos ayer, hace 10 años, una década antes o incluso dos antes, y no hubiese sido posible porque no habían esas herramientas para poder desarrollarlas. La transformación incluso de las herramientas, como tú estabas diciendo con Teams, ha sido exponencial según a las necesidades. Eso también es verdad y es digno de alabar y es un poco por donde van al final todo el desarrollo de estas tecnológicas también. Es decir, escucha a quien está utilizando tu programa porque es quien mejor va a poder decirte cómo puedes mejorar porque a partir de las necesidades vas a generar ese nuevo producto y eso yo creo que bueno, Microsoft igual que otras pues lo está haciendo muy bien y yo creo que es un poco lo que nosotros estamos intentando hacer también nosotros con nuestros clientes en este caso que al final no dejan de ser nuestros alumnos y por eso experimentamos con Twitch o experimentamos con las redes sociales igual que vosotros al final pues estáis viendo de dónde vienen estos alumnos para poder llevarlos hasta ellos y la verdad es que como sociedad tenemos esos dos grandes retos. Yo creo que el ser conscientes de la educación como un valor de transformación, pero no solo como ese valor de transformación, sino que lleva luego a cabo a crear una identidad que cada vez se está haciendo más patente también, que va a ser una doble identidad. La de tu DNI y la que tú tengas en esas redes sociales. Yo no creo que haya muchos profesores que busquen a sus alumnos en redes sociales. Además, no sé hasta qué punto eso tendría que ver con la mirada que luego tiene el profesor hacia esos alumnos, pero sí que sé que a nivel laboral, Mm, muchas de las empresas, cuando se hace la captación, sí que ha dado, sí que ha dado lo que en redes sociales y mm, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, estas redes sociales para crear una imagen de marca. Me refiero también a no solo a profesores universitarios y de otras etapas, sino a que el propio alumno mm, puede demostrar competencia utilizando estas herramientas. Por ejemplo, se me ocurre con tema de debates, mm, sí, debates sí. universitarios o en cualquier otro nivel. Eso también forma parte de la identidad digital, el haber participado en un proyecto de innovación. En uno de me refiero ahora ya más a profesores preuniversitarios, al tema del maratón del INTEF. Yo Mm, recuerdo, además, estoy convencido que si se volviera a hacer algo parecido, tendría que utilizar la herramienta de Twitch. Yo recuerdo que durante un fin de semana completo, no mm, recuerdo si hubo 2 o 3 ediciones, yo recuerdo que participé en 2 maratones del INTEF durante un fin de semana. Los profesores iban diciendo, pues eso, los retos que se han encontrado, soluciones. Estoy hablando de hace, y estaba de María Jesús sí, eh, sí, sí. García,
digital docente, y eso quedará en mi huella digital. Ahora nosotros estamos inmersos en un proceso de evaluación, los profesores universitarios, que está centrado principalmente en la investigación, en la transferencia del conocimiento y de la innovación. De hecho, hay unos sexenios, hay una Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que se llama la CNAI, que nos evalúa cada 6 años según los artículos que tenemos publicados y según, pues eso, patentes que tenemos, herramientas de difusión que hemos hecho a la sociedad, contratos con empresas. Pero ahora anunció ya el ministro de Universidades hace unos meses que se estaba pensando también en los sexenios de docencia para tener ya la triada de investigación, transferencia de conocimiento e innovación y, por otro lado, de docencia. Porque es mi percepción, pero yo lo que he escuchado muchas veces es que profesores universitarios, ellos que se dediquen principalmente a investigación y a transferir, y bueno, las clases las das de aquella manera, ¿no? Las clases, para dar una clase te la tienes que preparar, y de hecho nosotros en las encuestas que realizamos desde el Vicerrectorado de Calidad para ver la calidad de los profesores, la evaluación de la calidad docente, preguntamos cuántas horas dedican a la asignatura. Yo creo que hace años era imposible pensar en que se nos iba a valorar la docencia que nosotros impartimos o la calidad. Ahora eso, repito, si queremos ser profesores funcionarios o mejorar las figuras de profesor contratado, necesitamos innovación educativa con proyectos de innovación educativa y necesitamos evaluaciones positivas de nuestra actividad docente. Eso era impensable antes del 2000, nada, se daba la clase, había mucho asentismo también de los profesores, había unas titulaciones clásicas en las que había una serie de profesores que no iban y no es que no pasara nada, pero no pasaba nada tan grave. Ahora para nosotros es impensable no acudir un día a clase y que no se sustituya y que se evalúe la calidad, es bueno, y que luego ya el ministerio reconozca a aquellos profesores que son buenos y que a lo mejor me vean, porque nosotros tenemos que realizar una serie de aportaciones. Nosotros somos los que damos esas aportaciones. Pues yo perfectamente a lo mejor entrego lo que hice en el INTEC para esos 2 maratones. Y volviendo a nuestros alumnos, muchos de los alumnos a lo mejor luego van a estar en unas empresas, y si han participado, yo qué sé, en la realización voluntaria de lo que decía eso, de debates, o los alumnos han participado en proyectos de innovación. Eso es parte también de la huella digital, y es algo en lo que desde la universidad fallamos mucho, que lo que hacemos no lo solemos comunicar. Entonces yo sí que me encargaba de eso en el 2014, y lo que conseguimos es que todos los proyectos de innovación que habían sido concedidos, el resultado final, el producto que así lo llamamos, tiene que estar depositado en el repositorio de Open Access de la Universidad Complutense, para que todas las buenas prácticas a nivel de innovación educativa en la universidad se recogiera ahí. No hicimos otra cosa que mirar a lo que vosotros estabais haciendo ya, pues a través de esas redes de profesores en los que compartís buenas prácticas docentes, y sabemos que son algunos, en el caso del repositorio de la UCM, ese tipo de documentos, el de los proyectos de innovación, es alguno de los más consultados. Vosotros estáis acostumbrados a difundirlo, pero no, la universidad como que era algo distinto. No, lo que yo hago me ha costado mi esfuerzo, es solo para mis alumnos, no lo voy a disponer, nada, recursos educativos en abierto ni mucho menos. Y claro, luego yo me meto en unos canales de Telegram en los que puede haber miles y miles de profesores hablando de herramientas como puede ser Genially o de la competencia digital. Entonces volvemos a mirar a lo que hacéis vosotros con el tema de la difusión. Yo creo que vosotros sí que compartís mucho más lo que hacéis que nosotros en materia de innovación, y lo que hacéis por los estudiantes. Claro. Eso es lo que yo creo. Es que yo, vamos, siempre, y lo sabes, todo aquello que no se comparte, primero no existe, y segundo,
no ayuda. En cambio, si lo compartes, es posible que a otra persona le venga muy bien para mejorar sus capacidades o simplemente para llegar a ese alumno o incluso mejorar tu idea, porque las ideas son mejorables siempre, igual que por lo tanto al final es esa necesidad de poder de alguna forma continuar mejorando. Así que Vosotros habéis sido ejemplo, porque vosotros sí que tenéis comunidades de aprendizaje, tanto en línea como hacéis esos cursos de formación que se suelen dar de los desde las comunidades, desde las consejerías, y nosotros sí tenemos los antiguos ICE, los Institutos de Ciencias de la Educación, que la mayoría de universidades se transformaron en centro de formación permanente con una rama del plan de formación del profesorado, y hemos llegado a eso, pues ahora hay 2 cursos que nosotros tenemos y hay lista de espera y mejor unas 160 por cada edición, cuando antes estaba impensable. Además, esos cursos lo hacían siempre los mismos profesores y, sin embargo, vosotros tenéis interiorizado que teníais que seguir formándoos y así lo hacíais. Repito que esto es solo otro ejemplo de lo que nos habéis enseñado. Pues David, no sé si te has dado cuenta, pero llevamos casi 1 hora de esta conversación Sí, de café. sí. O sea, que yo creo que muy relajado ya. Yo creo que sí. Muy bien. No, que no, en comparación con otras, no sé muy bien. Sí, perfecto. A mí Vale. me ha encantado porque es un ámbito en el que no participo directamente. Entonces, aprender de otras etapas es fundamental para saber exactamente por dónde están. Así que yo creo que tendríamos que instaurar esto de conversar más a menudo, que no pase tanto tiempo. Vale. De todas formas, hay una última cuestión que siempre comento con todos, ¿no? Porque bueno, por pedir podemos pedir al futuro muchas cosas. Al final somos conscientes de que lo hacemos nosotros cada día, pero ¿cómo ves? ¿O cómo te gustaría ver de aquí a X años, 2 o 3 años? Tampoco pensemos en 10 ni en 20, ¿vale? Porque no. Digamos, pues eso, la innovación en el ámbito universitario o simplemente la educación. Pues igual que hacen en algunos programas de estos, yo sí que hago mucha referencia a programas de televisión, en clase, yo me encargo del tema de la evidencia científica y entonces muchas de las noticias son las que sirven para trabajar en. Yo recuerdo que hay que hay una pregunta que siempre hay que repetir y así vas viendo la visión de todos. Conforme me hablabas, eso me venía a la cabeza el poner un horizonte y yo creo que podríamos poner antes del 2025. Igual que en Europa estaba Horizonte 2020 y era una serie de proyectos que se hacían, yo creo que esa pregunta, si pensamos para el 2025, yo puedo decir a nivel de universidad y pensando sobre todo en la Universidad Complutense de Madrid, son alumnos cada vez con una mayor competencia digital para la ciudadanía, profesores más competentes a nivel de competencia digital docente. Estoy convencido porque es lo que estamos viendo, a lo mejor por las necesidades que nos hemos visto que teníamos que cubrir, alumnos más competentes digitalmente, profesores igual a nivel de la educación, profesores mucho más innovadores, que ven que los alumnos tienen más que aportar de lo que nosotros podíamos creer, la innovación clave y total para poder seguir avanzando, y luego alumnos que son mucho más creativos, que saben perfectamente que intentar hacer trampas y la deshonestidad académica cada vez está más perseguida, pensando en ejemplos que saltaron en los medios de comunicación de altos cargos y de responsabilidad política en otros países tuvieron que
tuvieron que dimitir de esos cargos porque pasados muchos años, pues a lo mejor se detectó pues que no estaba bien referenciada, y yo lo voy a defender así, que no estaba bien referenciada a lo mejor una cita, que se le había olvidado al alumno poner esa cita, pero porque creía que no era necesario. Y hay veces que si contratas servicios para que te hagan trabajos, puede ser que al cabo de 10, 15 años tú te dediques en una empresa a una responsabilidad alta y que ese trabajo que falsificaste en su momento pues te pueda hacer perder la situación laboral actual. Yo creo que eso son muy, muy conscientes, o están siendo más conscientes, y creo que en el 2025 lo vamos a conseguir, que el alumno no merece la pena que copie. Hay en otras partes y en otros continentes en los que es impensable copiar, porque a lo mejor tus propios compañeros van a decirle al profesor si se ha ausentado que están copiando, o incluso en el examen, si un alumno ve a otro, pues se lo puede decir. Eso hace que el profesor pueda salir del aula sin miedo a que copien. Ya digo que es otros países, pero ahora cada vez estamos interiorizando más, y hay herramientas tecnológicas en contra para combatir el plagio, que lo están consiguiendo. Y ahora ya Word, con el informe de originalidad y ese análisis que te hace con el editor, va apostando por eso. Así que tú preguntabas un futuro cercano de unos pocos años. Yo digo eso, que para el 2025, y si quieres con eso ya terminamos, alumnos más competentes digitalmente, profesores con un alto nivel de competencia digital docente, a alumnos muchísimo más concienciados del tema de la importancia de la integridad académica, y con un manejo de tecnologías tanto por parte de los profesores como... Pues la verdad que creo que si llegamos a ese 2025 con esos objetivos, habremos hecho un gran avance. La verdad que sí. Seguro que sí. Pues David, una hora de charla. ¿Qué te ha parecido? Bien. Una terreta, ¿no? Una charreta de eso, de una horita. Yo creo que ha estado muy bien. La audiencia había preguntado, o sea, está Oriol, pero no tiene preguntas, ¿vale? Entonces, si yo he preguntado en el chat que si alguien tenía alguna pregunta, que adelante. Pero bueno, no tenemos preguntas, con lo cual no pasa nada. Esto se queda grabado y pueden luego a través de las redes sociales sin ningún problema, ¿vale? Que nos encuentran en Twitter y ahí. Por lo tanto, pues vamos a despedir en este momento la emisión en directo, y sobre todo pues gracias a, no sé si al final a los 100 y algo de seguidores, ¿vale? Ya sabéis que no os voy a pedir que os suscribáis porque no es la finalidad las suscripciones, pero sí que consumáis un poco todas estas charlas o pequeños píldoras que vamos haciendo, simplemente por el tema que hemos dicho, de compartir y de aprender, porque al final yo creo que es la única forma que tenemos de poder ir mejorando cuando miramos a los demás, de alguna forma, para ir aprendiendo también qué hacen ellos. Así que nos vamos a despedir de esta retransmisión y nos encontramos, si no me equivoco mal, el sábado, ¿vale? El sábado también tenemos en este caso a Coral Rey, que ha estado muchos años al frente de una institución referente en Barcelona. Así que bueno, pues os invito a que también vengáis y sigamos con nuestras charlas en Twitch. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias.